Buenas tardes, terrícolas. Espero le estén pasando bien. Esto es Santo Domingo, capital primada de América, un país donde su pueblo cree que los políticos son dioses. Hoy es miércoles 25 de mayo de 2022, postrimería del mes en curso y un verano tac tocando la puerta, dispuesto a derretirnos. Temperatura caliente, muy pero muy caliente. Son las 7:30 p.m. y vamos al mambo. Mucho se ha hablado, discutido, debatido, o como usted quiera llamarle, del mal llamado bloqueo estadounidense a Cuba. Unos en contra, otros a favor, gente que repite lo que otros dicen, gente que basa sus comentarios en solo la palabra bloqueo, gente que no sabe ni una mierda. Y por mucho tiempo, este tema se ha mantenido en una espiral de ignorancia y desinformación por el simple hecho de que la gente es haragana para indagar y se limitan a lo que ven en la TV o lo que oyen por ahí. Su servidor no fue la excepción hasta que un día, hace muchos años ya, investigué sobre el embargo económico estadounidense para con Cuba. Cuando con algún amigo se toca el tema, con mucho gusto les ilustro de cómo realmente son las cosas para que no estén en las mismas que yo, que después de haber indagado sobre esto, me di cuenta que antes solo hablaba pluma de burro. Por definirlo de alguna manera, este embargo económico a Cuba es un entramado jurídico que incluye leyes y regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas con este país. Fue impuesto por primera vez sobre la venta de armas el 14 de marzo del 58 durante el régimen de Fulgencio Batista. La segunda vez fue en octubre del 60 como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la isla por parte del gobierno revolucionario que todavía está revolucionando tras la derrota del dictador y toma del poder por Fidel Castro. Pero no existe un embargo ni bloqueo así crudo como normalmente la gente lo percibe, ni tampoco es el culpable de los males cubanos, como siempre el régimen, la revolución, ha querido vender. El embargo económico, comercial y financiero impuesto por los gringos a Cuba ha evolucionado a lo largo de más de 60 años. Comenzó con la cancelación de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense en junio del 59 y se oficializó el 7 de febrero del 62 con la aplicación de la sección 620 de la Ley de Ayuda Extranjera, que estaba vigente desde septiembre del 61, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy prohibió totalmente la importación de mercancías de origen cubano. Posteriormente se fueron sumando otras prohibiciones. Con los años, estas sanciones se convirtieron en un medio para presionar a la isla para que respete los derechos humanos y permita la instauración de un gobierno democráticamente electo. Históricamente, el gobierno de Cuba se ha referido a las sanciones económicas con el nombre de bloqueo. Lo cierto es que no hay un bloqueo, solo hay un embargo parcial y estas son dos cuestiones absolutamente diferentes. Mientras que un bloqueo haría que Estados Unidos impida el movimiento de mercancías y de personas hacia y desde Cuba, las leyes estadounidenses que constituyen el embargo tan solo limitan lo que los ciudadanos y las empresas estadounidenses pueden hacer en relación con Cuba. La única vez que hubo un bloqueo estadounidense en Cuba o a Cuba fue en el 1962, cuando Fidel Castro colocó armas nucleares soviéticas en la isla y entonces una flota de barcos estadounidenses y latinoamericanas la bloqueó durante 13 días hasta que los misiles fueron retirados con éxito. De hecho, Cuba comercia con todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Los datos más recientes muestran que en 2020 Estados Unidos, sí, los gringos, a los que le echan la culpa de todos los males de Cuba, exportó bienes por valor de 177 millones de dólares de los verdes a Cuba e importó bienes por valor de 15 millones de dólares. Y en los primeros 5 meses de 2021, los gringos ya habían exportado 134 millones de dólares en bienes a Cuba.
Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos a Cuba, siendo el pollo congelado el principal producto de exportación. Los alimentos y muchos otros artículos como los productos médicos y la ayuda humanitaria están exentos del embargo. Más aún, poner fin al embargo estadounidense no supondría una gran diferencia para Cuba, porque el problema esencial del país es su dictadura y el fracaso del modelo económico impuesto por el régimen. Antes de la toma del poder por la dictadura comunista, la mayor exportación cubana a Estados Unidos era el azúcar y la segunda exportación más importante era el café. Ambos sectores fueron destruidos por la gestión castrista. El régimen ha generado una narrativa como si se tratara de un bloqueo completo y se trata de un embargo económico y financiero. La isla tiene lazos estrechos de cooperación y de comercio con países como Venezuela, que lo tiene envuelto una mierda, China, España, Canadá, Rusia, México, Países Bajos, Italia, Francia, Alemania, entre otros más, y no puede faltar el mismo Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba correspondientes al 2019, hace apenas un par de años. El verdadero bloqueo en Cuba fue el impuesto por el Estado cubano dirigido por el Partido Comunista en contra del pueblo cubano. Los cubanos están bloqueados en derecho y en muchas actividades. Se les impide hablar libremente, participar en protestas pacíficas y realizar actividades artísticas no aprobadas por el Estado. Después de las recientes protestas masivas, el Estado cubano bloqueó el acceso a Internet y a muchos cubanos se les impidió salir del país. Asimismo, a los cubanos se les impide producir alimentos y es el Estado el que mantiene el monopolio sobre la producción. Cuba tiene la libertad de comerciar con casi el mundo entero. Sin embargo, la revolución prefiere tener un pie en el cuello del pueblo cubano, pisoteándolo, asfixiándolo y a la vez diciéndole a ese mismo pueblo que son los norteamericanos que les roban el aire. A mitad de 2021, cuando estallaron las protestas en la isla de Celia Cruz, ¡azúcar!, y rodó por el mundo entero el hashtag SOS Cuba o Free Cuba o Cuba Libre, realmente no me acuerdo cuál era, donde mucha gente pensó que este sería el momento en que se le daría pata por culo a los opresores, el régimen dejó correr un poco la soga que ahorca al pueblo y levantó restricciones a ciertos alimentos y medicamentos. Lo pueden ver en la foto que tomé de un diario y si quieren lo pueden buscar ustedes mismos. Entonces se entiende de inmediato por simple lógica que cómo es que los gringos tienen el bloqueo a Cuba, pero es el gobierno cubano quien levanta las restricciones. No cuadra. Mientras que a los cubanos se los lleva san que palo, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, Sleepy Joe, ha decidido levantar algunas de las sanciones más duras que Donald Trump aplicó contra Cuba en materia migratoria y remesas. Se trata de varias medidas que castigaban sobre todo a los emigrantes y a sus familias en la isla. El Departamento de Estado informó que se va a suspender el límite de $1,000 por trimestre a las remesas, permitiendo que entre más dinero a la isla, y ahora no te la van a poner en China cuando quieras viajar a la mayor de las Antillas. Ahora bien, Cuba podría poner punto final al embargo estadounidense. Todo lo que necesita es legalizar toda actividad política, permitir la libertad de prensa, los sindicatos independientes, respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente y comprometerse con elecciones libres, justas y plurales en una transición a una verdadera democracia. Pero sigan soñando, porque eso no es que sea imposible, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero el fin de la dictadura se aleja un poquito más, porque estas medidas del cabrón de Biden no harán otra cosa más que fortalecer a los asesinos que controlan la isla. Si conoces a alguien que tenga un concepto erróneo sobre este tema, compártele este vídeo para que no sea un pendejo más hablando pura paja. Hasta el próximo corte y feliz ombligo de la semana.